vidas al servicio de la vida. Por Cristo Visión presenta Póngale Fe. Póngale fe, amigo mío, póngale fe. A la vida y al amor ten esperanza, que todo irá mejor. Póngale fe, Dios te acompaña en cada situación. Que no te abandona, no estás solo. Abre tu corazón, escucha su palabra y créeme. Póngale fe, amigo mío, póngale fe. Póngale fe. Póngale fe. Amigo mío, póngale fe. A la vida y al amor te Muy buenas tardes, queridos amigos cristovidentes. Soy la hermana Sandra María Restrepo, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas. Y esto es Póngale Fe, un espacio para compartir el don de la fe en la cotidianidad de nuestra vida. Queridos amigos cristovidentes, quería comenzar este programa regalándoles un mensaje muy, pero muy bonito que esta mañana el Papa Francisco en su homilía en la Capilla Santa Marta pues nos dice a todos los creyentes. Y queremos replicarlo aquí en Póngale Fe porque van a ver que nos va a servir muchísimo y va a ser una lección de vida. Por eso hemos escogido estas palabras del Papa Francisco para comenzar hoy nuestro programa de Póngale Fe. En la reflexión que esta mañana hacía el Papa Francisco en la homilía, decía: un pueblo que no respeta a sus abuelos carece de memoria y por lo tanto de futuro. Fue la enseñanza que ofreció esta mañana el Papa Francisco en su homilía de la misa celebrada en la Capilla Santa Marta. El obispo de Roma comentó la vicisitud bíblica del anciano Eleazar, que eligió el martirio para ser coherente con su fe en Dios y para dar testimonio de rectitud a los jóvenes. El Papa Francisco nos dice: los ancianos son los que nos traen la historia, nos traen la doctrina, nos traen la fe y nos dan en herencia. Son los que, como el buen vino, envejecen, tienen esta fuerza dentro para darnos una herencia noble. Y también pues el Papa Francisco nos tiene acostumbrados ya a algunas anécdotas de su vida. Y dijo, también recordó una historia que escuchó cuando era chico, es decir, el Papa Francisco. Protagonista entonces de esta historia es una familia, papá, mamá y tantos niños. Y el abuelo, que cuando tomaba la sopa se ensuciaba la cara. Entonces, fastidiado el papá, explica a los hijos por qué el abuelo se comportaba así. Por eso compra una mesita donde aislar a su padre. Ese mismo papá un día regresa a su casa y ve a uno de sus hijos que juega con la madera. ¿Qué haces?, le pregunta el papá al niño. Y el niño responde: una mesita. Y responde el niño: ¿y para qué? Para ti, papá, para cuando tú te vuelvas viejo como el abuelo. El Papa Francisco dice: esta historia me ha hecho tanto bien para toda la vida. Los abuelos son un tesoro. La carta a los Hebreos nos dice: acuérdense de sus mayores que les han predicado, aquellos que les han predicado la palabra de Dios, y considerando su fin, imiten su fe. Un pueblo que no custodia a los abuelos es un pueblo que no respeta a los abuelos, es un pueblo que no tiene futuro, porque no tiene memoria, porque ha perdido la memoria. Nos hará bien entonces, comenta el Papa Francisco, pensar en nuestros abuelos y en nuestras abuelitas. Por eso desde aquí, desde Póngale Fe, también queremos enviar un saludo fraterno, una oración por tantos abuelos y tantas abuelitas que ven nuestro programa. El Señor Jesús bendice sus vidas, bendice sus lágrimas,
su sonrisa de esperanza y sobre todo sus palabras de sabiduría. Gracias, abuelitos y abuelitas, por estar aquí en Póngale Fe. Este es un mensaje también para ustedes. Bien, con esta introducción que me pareció muy linda, cuando la leí esta mañana dije quiero llevarla al programa y regalársela a todos los cristovidentes. Quiero presentarles a los invitados de hoy. Tenemos un tema muy interesante que también hará mucho bien a sus familias, a los docentes y a tantas personas y cristovidentes que ven Póngale Fe. Quiero darle la bienvenida a la hermana Luz Marina Plata. Ella es la directora del aula virtual de Paulina. Luz Marina, bienvenida. Gracias, muy amable. Un saludo muy especial a los cristovidentes. Para mí es de gran alegría estar aquí y poder compartir la fe con todos los que nos están visitando o viendo esta tarde. Bien, también le damos la bienvenida a la doctora Mabel. Ella es psicóloga, escritora y especialista en terapia. Bienvenida. Gracias, hermana Sandra. Un saludo para la comunidad cristovidente. El día de hoy estoy encantada y me siento muy a gusto de compartir este espacio con toda la comunidad, ¿sí? Con el propósito de brindar algunas ayudas que nos permitan manejar temas específicos con los chicos de hoy en día. Muchas gracias, doctora Mabel. Se encuentra con nosotros también Juan Carlos Ángel. Juan Carlos, bienvenido. Él es filósofo e investigador. Muchas gracias por estar aquí en Póngale Fe. Buenas tardes a ustedes, gracias por la invitación. También un saludo muy especial a todos los cristovidentes. Para mí es muy grato poder compartir con ustedes algunas experiencias que desde la educación sé que nos pueden servir a todos nosotros, no solo para formar personas, sino también para permitir el crecimiento de la sociedad. Y creo que ese puede ser uno de los más grandes aportes que uno puede realizar en este tipo de espacios desde la educación. Claro que sí, muchas gracias Juan Carlos por estar acá. Bien, con ellos entonces, amigos cristovidentes, vamos a conversar sobre una realidad escolar, una realidad de la vida, que nos ha acompañado especialmente durante todo este año. Hablaremos con la doctora Mabel sobre el acoso escolar, sobre causas, manifestaciones y algunos tips de orientaciones para los educadores y padres de familia especialmente que nos están viendo. Doctora Mabel, cuéntenos un poco este tema, por qué es que hoy tiene tanta visibilidad, es así de problemática la situación, ¿cómo podemos hacer? Cuéntenos algo de esto. Bueno, en realidad sí, digamos que salió de ser un fenómeno que se presentaba en determinados contextos educativos para convertirse en una realidad que cada vez lamentablemente aumenta su número de víctimas y aumenta un fenómeno, un flagelo, del cual nosotros como comunidad hemos tenido que presenciar, ¿sí? Y es la violencia. Lamentablemente no hemos, digamos, como comunidad reconocido la situación, la globalidad de la situación, no hemos reconocido el impacto que tiene en la formación personal y en la vida de los muchachos estas situaciones de agresión que cada vez son más constantes y más crueles. Justamente conversábamos que en años anteriores solíamos decir, sí, bueno, este tema del bullying existía, todos fuimos víctimas en algún momento de las personas que eran, entre comillas, montadoras, pero pues en esa época no tuvimos psicólogos ni había un tema legal que estuviera mediando la situación. Lo que ocurre es que nos hemos vuelto más crueles, nos hemos vuelto socialmente modelos más permisivos y nos hemos vuelto más indiferentes a las circunstancias que rodean la vida de los muchachos hoy en día. Dentro de ese escenario, los chicos han aprendido a defenderse de situaciones que para nosotros fueron, entre comillas, el acto del montador del salón, y dentro de ese aprender a defenderse han generado un repertorio de agresiones que son físicas, son verbales, que cada vez cobran más vidas, porque esto va de la mano con otro tipo de fenómenos mucho más delicados como el suicidio. Entonces, básicamente esa ha sido la condición. La problemática. Doctora Mabel, si hay algún tipo de como de referencia en esta problemática, o sea, los niños o los jóvenes actúan así en el colegio porque tiene algo que ver con la familia,
o con la sociedad? ¿Cuál es como ese tipo de interrelación que hay para que este fenómeno se dé y especialmente hoy por hoy lo tengamos tan evidente en el área escolar? Claramente, el individuo es, el comportamiento del individuo es la suma de lo que en sí mismo aprende a hacer del contexto, ¿sí? Hay unas variables personales que evidentemente obedecen a factores genéticos, ¿sí? Pero claramente hay una influencia, hay una triada entre el estudiante, su familia y la institución educativa. Muchos de los niños o los modelos de agresión actualmente contemplan que se suele tener más conductas agresivas cuando se viene de estructuras familiares en donde la agresión es una constante en el trato, en la comunicación, y donde hay algunas variables psicosociales como la violencia, barrios marginados, pero también en clases altas encontramos, ¿sí?, que la soledad de los mismos muchachos, los modelos familiares en donde papá es ausente, mamá es ausente, o por alguna de las dos circunstancias se mantienen hogares también en los que la violencia sigue siendo un punto en común, pues claramente aparecen este tipo de conductas. Es lamentable, pero es real que hacemos una suma de lo que son la familia, el niño y la institución educativa. Y de allí la necesidad urgente de empezar a desarrollar modelos preventivos que no solamente se den en el contexto educativo, porque si bien las conductas aparecen o se manifiestan en la relación con sus propios pares o con más compañeros, es claro que en la familia es donde más se debe trabajar como modelo constitutivo de la conducta de los niños y claramente sobre los niños afectados. Claro que sí. Gracias, doctora Mabel, por esa acentuación de orientación tan importante también para nuestro programa y para nuestros cristovidentes. Juan Carlos, ¿cómo se pueden trabajar algunos elementos pedagógicos en los colegios en esta problemática actual? Pues yo considero que hay 3 escenarios fundamentales sobre los que hay que trabajar y de modo urgente. Primero, establecer unas enseñanzas claras frente a este tipo de conductas. Las enseñanzas claras tienen que partir de principios básicos como la tolerancia, el respeto a la diferencia, el respeto a la diversidad. Esos tendrían que ser como grandes núcleos que serían fundamentales empezar a abordar directamente en casa y en aula. El segundo aspecto es empezar a desarrollar ya no solo las enseñanzas, sino una serie de aprendizajes relacionados directamente con una serie de habilidades. En este escenario de las habilidades es fundamental empezar a trabajar actitudes básicas como la asertividad, actitudes básicas como la empatía, actitudes básicas inclusive hasta en los modos en que nosotros nos expresamos, nos referimos y manifestamos nuestro parecer y nuestra forma de ser a los demás. Y por último, tiene que existir un escenario continuo de acompañamiento en varios niveles, desde la casa referido a los estudiantes, porque pues obviamente ellos no han tenido el mismo nivel de relación que ha desarrollado algún tipo de adulto. Entonces hay que hacer un tipo de acompañamiento que permita moldear, que permita direccionar ciertas actitudes y que nos lleven a enfrentar espacios que sean dignos de convivencia para los demás. Juan Carlos, muchos son los docentes, los padres de familia que escriben a Paulinas, van hacia las librerías, hablan con las hermanas, con los colaboradores en las librerías, dicen, hermanas, hagan algo. O sea, esto ya es un tema muy, muy delicado porque se trata del futuro, se trata de nuestros niños, se trata de nuestros jóvenes. Entonces, ¿qué tipo de solución puede haber se lo pregunto también a la doctora Mabel, ustedes desde sus competencias profesionales, ¿cuál sería una solución? Yo pensaría que hay una de las soluciones es empezar a generar espacios de diálogo. Habría que empezar a mirar cómo es que las personas nos estamos poniendo de acuerdo frente a las diferencias y cómo es que nosotros estamos intentando buscar acuerdos. Creo que hay intereses... Perdón, entonces ahí hay un problema de aceptación mutua. Claro. Ahí habría un primer elemento y es, yo me interactúo con los demás, sí, pero es que ese tipo de interacción va a tener un elemento de juego que se llama el interés individual y el interés grupal. Entonces lo que toca hacer es mirar
cómo nosotros nos ponemos de acuerdo para que los dos intereses estén en juego y yo no sea capaz de violentar el interés del otro, ni el otro tampoco sea capaz de violentar mi propio interés. Y eso empieza a incitar otro tipo de actitudes, como el respeto, como la diferencia, la aceptación, inclusive la tolerancia. Y hay un segundo escenario que yo considero que resulta siendo relevante, es antes de llegar a un espacio de lo social, hay que hacer un trabajo de conocimiento de sí mismo. Hay que hacer un conocimiento de la propia autoimagen, de la propia autoaceptación, donde uno sea capaz de empezar a reconocer cuáles son aquellas cualidades, cuáles son aquellas debilidades o aquellos aspectos que uno puede mejorar. A partir de ese conocimiento de sí mismo, uno es capaz de empezarse a enfrentar con el conocimiento de los demás. Y eso me permite inclusive empezar a hacer una interacción entre subjetividades. Claro, doctora Mabel. Sí, a mí me parece importante adicionar a la perspectiva de Juan. Hay algo que toca trabajar con los muchachos dentro de la comunidad educativa y creo que es parte también de la conducta de nosotros los adultos en muchas circunstancias, digamos en lo cotidiano, y es el hecho de la permisividad frente a la agresión, ¿sí? Para los chicos asumen con perfecta normalidad el hecho de que entre el trato, claro, dentro de su conducta social necesariamente tiene que haber una posibilidad de agresión para comunicarme, para relacionarme. Y nosotros los adultos hemos permitido eso, porque a veces no entendemos lo lesivas que puedan ser las palabras, las burlas, los comentarios más allá de las agresiones físicas, y lo dejamos dentro del escenario de lo normativo. Entonces los niños han empezado a generar este tipo de refuerzo con la conducta del adulto y aparece cotidiano el maltrato, la agresión. Casi que dentro de un buen número de hogares ocurre entre esposos. Dentro de lo normal es hasta el que indirectamente nos agredamos y como hermanos también. Y también considero que una de las cosas que hay que romper como digamos de manera urgente y como una necesidad es el tema de que el bullying o el matoneo no es una realidad, ¿sí? Todo el mundo se pregunta, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? Está aumentando el número, los medios de comunicación son incisivos diariamente en situaciones en las que hay agresiones físicas de por medio y conductas totalmente lesivas para cada niño, pero pareciera que nadie encuentra la condición, y yo sigo insistiendo en que en este tema de salud escolar la prevención juega un papel muy importante, y el salir de la esfera. El acoso no es un tema de psicología, el acoso es un tema de toda la comunidad, es un tema de los papás, es un tema de los educadores con sus modelos positivos en el aula, es un tema de las instituciones y las altas jerarquías a nivel educativo, y es un tema de la señora, exactamente, que les da el refrigerio diariamente, ¿sí? Entonces, cuando cambiemos la perspectiva de que es algo que ocurre solo con gravedad en Estados Unidos, o que es algo que simplemente le compete a psicología con el niño que es agresor o con el niño que es víctima, y entendamos que estamos todos incluidos dentro de una situación, es cuando literalmente vamos a empezar a buscar y a encontrar las herramientas para poder prevenir situaciones de acoso, prevenir en los niños las actitudes de agresión desde edades sociales como los 5, los 6 años, hasta edades, digamos, ya definitivas como los 15 y los 16 años de edad. Bien, gracias. Amigos cristovidentes, vamos a una pausa. Continuamos entonces con este tema tan importante, tan interesante para todos. Después de esta pausa vamos a continuar dialogando y sobre todo en temas como la prevención y la orientación a este fenómeno social. Ya regresamos con Póngale Fe. Entra en la red y conéctate con nosotros. www.libreriapaulinas.com. Link para ti, joven. O escríbenos al correo electrónico jupec@paulinas.org.co. O no dudes en llamarnos al 528-7444 o al 313-887-1625. Estamos también en Facebook para ti, joven. Entra y forma parte de nuestra red de amigos. Paulinas, comunicando sin fronteras el amor de Cristo al corazón.
del país encuentra nuestra novedad, El Camino de la Fe. Práctico libro que incluye talleres para trabajo en grupos. Mayores informes al teléfono 528-7444 en Bogotá. Librería virtual www.libreriapaulinas.com. Paulinas, una editorial al servicio de la vida. Librería Paulinas Monserrate. Librería Paulinas 20 de julio. Librería Paulinas Chiquinquirá. Paulinas, una presencia evangelizadora en algunos de los santuarios colombianos. Paulinas, al servicio de la vida. Entra en la red y conéctate con nosotros. www.libreriapaulinas.com. Link para ti, joven. O escríbenos al correo electrónico jupec@paulinas.org.co. O no dudes en llamarnos al 528-7444 o al 313-887-1625. Estamos también en Facebook para ti, joven. Entra y forma parte de nuestra red de amigos. Paulinas, comunicando sin fronteras el amor de Cristo al corazón. Librería Paulinas Monserrate. Librería Paulinas 20 de julio. Librería Paulinas Chiquinquirá. Paulinas, una presencia evangelizadora en algunos de los santuarios colombianos. Paulinas, al servicio de la vida. Seguimos con Póngale Fe. Bueno, buenas tardes, cristovidentes. Venimos aquí de nuevo a Póngale Fe, un espacio para compartir el don de la fe en la cotidianidad de nuestra vida. Bien, hablábamos con nuestros invitados y veíamos pues muchas posibles soluciones para prepararnos, para capacitarnos, para saber un poco más de este tema y sobre todo para orientar nuestros niños y jóvenes, para orientar en la familia, para orientar en el colegio, en nuestros entornos laborales también. Bueno, en fin, para orientarnos a nosotros mismos y saber de qué se trata todo este tema y sobre todo para saber orientar a los otros. Juan Carlos, hay una perspectiva pedagógica muy interesante que es la educación virtual. Háblanos un poco sobre eso. Bueno, la educación virtual es ahora un nuevo escenario que se ha abierto a través del uso de las tecnologías con el fin de poder desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje en los participantes que se vinculan a ese tipo de procesos. ¿Cuál es la diferencia que se establece con la educación cotidiana, con la educación presencial que nosotros tenemos o que nosotros hemos vivido en muchos escenarios? Tiene que ver con, en un primer momento, ya uno no tiene el nivel de la presencialidad, sino que el nivel de interacción es a través de algún tipo de dispositivo, algún tipo de equipo, que es el que me va a permitir a mí acceder a las herramientas sobre las que yo voy a desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y lo segundo que me va a permitir a mí es, ya no va a haber un momento específico de formación, sino que cada persona es la que va a configurar su proceso formativo. Se le dan las pautas y la persona por sí sola va a ir desarrollando su proceso. Esa es como la diferencia y la particularidad de la educación virtual. Ahora, ¿qué la alimenta? No solo la alimenta el hecho de poder acceder a una plataforma, sino la infinidad de recursos que uno puede encontrar a través de la Internet. Ok. Hermana Luz Marina, usted es la directora en Paulinas del aula virtual y frente a este tema tan complejo y que acabamos ahora de escuchar, tan necesaria una orientación, una capacitación, una formación para saber cómo tratar este tema, ¿qué ofrece el aula virtual? Bueno, nosotros venimos desarrollando algunos programas bien interesantes y en este momento estamos ofreciendo un diplomado de acoso en el aula escolar. Este diplomado ha sido trabajado precisamente por Juan Carlos y también por la doctora Marta y otras personas que nos están colaborando con este diplomado, y la propuesta es que generar un modelo pedagógico. No solo es dar el contenido,
sino también dar prevención y manejo del conflicto. Que en los colegios los educadores tengan herramientas necesarias para, terminado el diplomado, puedan elaborar un modelo para contrarrestar la violencia en el aula escolar. También este diplomado está dirigido a padres de familia. Los padres también, como lo decía Mabel, están llamados a educar a los hijos dentro de una sana convivencia. El trato, el amor, el afecto influyen mucho en el niño y esto los ayuda a manejar su agresividad y a que el niño crezca en un ambiente sano. Entonces, Paulina se está ofreciendo un diplomado y para los cristovidentes que hoy nos están viendo, les vamos a dar un regalo en esta semana, desde hoy hasta el sábado. Los primeros que llamen y se inscriban y se matriculen en este diplomado de acoso escolar tendrán el 20% de descuento. Lo pueden hacer a través de la página de la librería virtual o del aula virtual de Paulinas. Ustedes lo pueden encontrar precisamente a través del internet o dirigirse en alguna de las librerías de nuestro país. Es importante este diplomado. En la medida que tomemos conciencia de la violencia en el aula escolar, de lo que está afectando a nuestros niños y a nuestros jóvenes, en esa medida podremos colaborar a que nuestros niños crezcan siendo constructores de paz, de solidaridad, de bien, siendo hombres que aporten a una sociedad mejor. Bien, doctora Mabel, usted es parte del grupo de profesionales que van a orientar este diplomado. El subtítulo, me parece muy importante el subtítulo del diplomado, hacer referencia y un poco como el pénsul académico que es que van a tener las personas que hagan este diplomado. ¿Qué se ofrece? Concretamente, ¿qué contenidos se ofrecen o qué herramientas para que pues, la gente pueda saber un poco más? Básicamente se trata de un modelo de prevención en situaciones de acoso. Los modelos de prevención obviamente tienen una contextualización del comportamiento que se va a tratar de prevenir y pues en una primera medida vamos a hacer toda la contextualización de lo que implica una situación de acoso, una situación de intimidación o agresión entre los niños. Es importante mencionar ahí que esta conducta de agresión no puede seguirse viendo como un fenómeno que ocurre simplemente a nivel rural y que sigue siendo indiferente ante la vista del adulto, ¿sí? También vamos a encontrar una capacitación, un módulo específico para todos los docentes, porque hay docentes que se preguntan qué hacer, ¿no? Como qué hacemos, y el qué hacemos se limita a explorar o a mencionar las situaciones de acoso entre sus estudiantes. Pero si hacemos un análisis un poco más exhaustivo, podemos ver que el docente tiene un sinnúmero de habilidades que facilitan que los estudiantes puedan tener un clima de aula más positivo, disminuir la tensión y el conflicto entre los estudiantes en momentos tan importantes como el aula, que es básicamente donde se da todo el trato. También vamos a encontrar, es importante mencionar aquí que el gobierno de Colombia ya tipificó, ya sacó la ley 1620, que es la ley de acoso escolar. Entonces, allí nos propone un modelo de protocolo que incluye todo el contexto normativo y el contexto legal, porque pues el bullying, el acoso escolar ya es un delito, cuyos digamos, responsables serían los tutores, los padres de los estudiantes que cometan este tipo de conductas lesivas en contra de sus compañeros. Entonces, en aras también de ese proceso de prevención, surge el marco legal. Esta ley nos brinda un protocolo de manejo que va desde los ámbitos esenciales en el contexto educativo, como el comité de convivencia, hasta el proceso institucional, que incluye a todas las personas dentro de la comunidad. Entonces también vamos a encontrar el manejo de protocolos, cómo construir al interior de una institución educativa los protocolos de atención, no solo de prevención, que son como los proyectos que debe tener cada institución, sino los protocolos básicos de atención en caso de que se presente una situación de bullying, y quiénes serían los participantes en esos protocolos, ¿sí? Y qué grado de responsabilidad tendrían. Y finalmente, pues todo un módulo dedicado a la resolución de conflictos, porque es importante hacer la diferencia y es clave
entender que hay unas situaciones de conflicto que se dan entre pares, en donde no hay una situación de indefensión, ¿sí? Donde no hay un ejercicio abusivo de poder. Ese conflicto es manejable en aula y tiene un manejo totalmente distinto a lo que hace la situación a lo que se hace en una situación de bullying. Cuando ya se detecta que no es una situación de igualdad entre pares, que no es un conflicto coyuntural, pues pasamos al manejo de bullying específicamente. Entonces se hacen los dos módulos de diferenciación para poder establecer hacia dónde van a dirigirse los programas de prevención en las instituciones educativas. Gracias, doctora Mabel. Recordamos que las personas pueden acceder a www.paulinasaulavirtual.com o también a libreriapaulinas.com para que puedan acceder un poco más a esta información, matricularse y, como lo decía la hermana Luz Marina, tendrán un porcentaje, ¿cuánto? El 20%, El 20% de descuento. Porque queremos que sean muchos los docentes, muchos los colegios, pueden haber grupos de profesores de los colegios que quieran hacer este diplomado virtual. Y aquí va mi pregunta para Juan Carlos. Cuando un equipo de docentes toma un diplomado virtual como este para una problemática tan seria y tan urgente como esta, el colegio o las personas, ¿cómo entran al diplomado y cómo salen del diplomado según la estructura curricular? Pues las personas entran con unas expectativas y lo que nosotros esperaríamos es que salgan con unas propuestas fijas. Sí. Y las propuestas tienen que ser en 3 niveles. El primer nivel, que tengan que ser de prevención. En segundo nivel, que sean elementos que también les permitan intervenir. Y tercero, herramientas básicas que les permitan adoptar conductas claras frente a situaciones de conflicto. Son como los 3 elementos que uno esperaría que un grupo de docentes adoptara. Eso sí, si uno se vaya a un nivel un poco más extremo, lo que uno esperaría es que aunque sea tengan las herramientas para que institucionalmente y después de haber abordado un proceso formativo de este tipo, tengan la posibilidad de, aunque sea, buscar acuerdos mínimos que les permitan enfrentar este tipo de situación. Aunque aquí en Colombia, como ya lo refería la doctora Mabel, ya ahorita no se puede solo generar unos acuerdos, sino que ya la ley nos exige otro tipo de estructura que resulta siendo mucho más clara, mucho más definida. De ahí la necesidad de capacitarse, porque ciertamente este tipo de situación sí requiere demasiados elementos, no solo de manejo y de prevención, sino también cognitivos que permitan hacer intervenciones claras. Una mala intervención, una mala interpretación inclusive de un adulto puede llevar a que la situación vaya cogiendo otro tipo de escenario muy distinto al que inicialmente se tenía, inclusive puede llegar a empeorar la situación. De ahí que uno que esperaría formación, herramientas, estructuras y por último poder llegar a tener inclusive elementos básicos de solución, elementos básicos de prevención, elementos básicos inclusive también de acompañamiento. Ok, gracias Juan Carlos. También en todas las librerías paulinas del país también hay, las personas pueden acercarse y obtener mayor información, las hermanas paulinas, los colaboradores a quienes enviamos un saludo muy especial desde aquí, desde Póngale Fe, a todos los colaboradores de las librerías paulinas en todo el país. Están también adiestrados para informar sobre este diplomado y queremos que sean muchísimos los docentes, muchísimos los grupos de docentes de los colegios, porque así, entonces en Paulinas, al servicio de la vida, también estamos contribuyendo a una mejor sociedad. Hermana Luz Marina, justamente en este tema de Paulinas, con una responsabilidad social frente a este tema, ¿por qué? O amplíenos un poco más en un minutico que nos queda en el programa. Paulinas incursiona en este tema y fuera de eso en el aula virtual, y qué pretende Paulinas formar a través de esta propuesta. Paulina ya viene trabajando en el aula virtual, hará unos 5 años, y a nosotras nos preocupa muchísimo que muchas personas no logran a través de los grandes medios tener acceso a una formación consistente. Entonces nosotras abrimos este espacio porque creemos que podemos llegar a muchas más personas, no solo de Colombia, sino de América Latina, como ya lo hemos venido haciendo,
y sabemos que nuestros diplomados han llegado, han tocado el corazón, han colaborado a la modificación de la educación, de las estructuras académicas y ha hecho unas propuestas realmente de transformación, porque no solo estamos dando que acabamos de nombrar de acoso, sino también hemos invertido tiempo, esfuerzo y profesionales y como una línea evangelizadora todo nuestro proyecto de Biblia. Entonces tenemos diplomados en Biblia, diplomados en catequesis, educación religiosa y uno muy importante que también estamos haciendo, el de educación ciudadana desde la ética y los valores. Entonces creemos que nuestra misión es llegar a muchas más personas y esto lo hacemos gracias a la plataforma y a las redes sociales. Entonces esperamos, como ya le decíamos, que ustedes nos puedan visitar y nuevamente la oferta del 20% de descuento para el que se inscriba, se matricule en esta semana al diplomado de acoso escolar. Muy bien, hermana Luz Marina, muchas gracias. Doctora Mabel, muchas gracias. Juan Carlos, muchas gracias por haber estado acá en Póngale Fe y haber compartido con todos los cristovidentes estos mensajes que llenan de vida y de esperanza. Bien, amigos cristovidentes, gracias por acompañarnos desde sus hogares. En este año de la fe quiero ya el recomendado de la semana acaba de salir, queridos amigos cristovidentes, la novena de Navidad, pero a la luz de la encíclica Lumen Fidei. Es un aporte hermoso que también da la editorial Paulinas en este año de la fe para que en Navidad acabemos también de construir esos lazos de comunión, de fraternidad a la luz de la fe y a la luz de la encíclica Lumen Fidei. Entonces, novena de Navidad a la luz de la encíclica Lumen Fidei del Papa Francisco. Bien, recuerden que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Les habló la hermana Sandra María Restrepo, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas. Que tengan todos una linda tarde. Póngale fe, amigo mío, póngale fe. A la vida y al amor ten esperanza, que todo irá mejor. Póngale fe, Dios te acompaña en cada situación.